Is anybody following Jesus today? Is anybody thankful that you're in the church? Oh, there's no greater life than living for God. No hay mejor vida que la que con Cristo. Talking to my wife yesterday, and we were talking about an individual, and we came to the conclusion. Estuve hablando con mi esposa anoche y llegamos a la conclusión hablando de una cierta persona. That no matter what the price is for living for God, Que no importa lo que cueste vivir para Dios, in the end, it's always a good deal. en el final será un buen trato. Valdrá la pena. I do want to wish a big happy Father's Day to myself. En el Día de los Padres, si quiere felicitar el hermano, en el Día de los Padres, felicitamos a todos los padres en este día. I'm joking. No, but I do wish a happy Father's Day to every father today. Te felicitamos a todos los padres que nos acompañan. Feliz Día de los Padres. Very thankful for our pastor, which is my father, Agradecido. is that when we grew up, he wasn't different when he came home and when he was at church. Algo que tenemos que contar sobre el pastor, que su padre, que nunca cambiaba de humor, aunque llegara del trabajo, que estuviese pasando lo que estuviese pasando. The same man that stood behind the pulpit is the same man that sat in the recliner. El mismo varón que se paraba detrás del púlpito es el mismo hombre en nuestro hogar. So I'm thankful for pastor today. Is anybody thankful for our pastor today? ¿Quién está agradecido de su pastor en este día? Amen. Amen. Definitely miss him today. Lo extrañamos. If you do have your Bibles, turn to Micah chapter 7. We're going to verse 8. Si puede abrir su Biblia y nos acompaña al libro de Miquías, capítulo 7, versículo 8. Libro de Miquías, capítulo 7, versículo 8. I do feel the Lord today. Siento el Espíritu de Dios en esta mañana. I was preparing, in fact, another message today and yesterday, and El día de ayer sentía predicar otro mensaje, pero this morning in prayer, I just felt so impressed to preach this. esta mañana mientras predicaba sentí predicarle esta palabra. If you're there, say amen. Si nos acompaña, diga amén. Micah 7, chapter 7, verse 8 says this: Rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. I will bear the indignation of the Lord, because I have sinned against him, until he plead my cause and execute judgment for me. He will bring me forth to the light, and I shall behold his righteousness. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Amén. Then she that is mine enemy shall see it, and shame shall cover her, which said unto me, Where is the Lord thy God? Mine eyes shall behold in her, now shall she be trodden down as the mire of the streets. Y mi enemiga lo verá, y le cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. I know I may be falling down today, but I'm going to get back up. Quizás te sientes caído hoy día, pero nos levantaremos en el nombre de Jesús. I know I may have shame today, but one day
my enemy is going to be shamed. Quizás sientes vergüenza en esta mañana, pero un día el enemigo será avergonzado. For the next few moments this morning, I want to preach on this title, God's great, undeserving, and underestimated attribute. Por un momento predicaremos sobre los muchos atributos de nuestro Señor. If you'd put your Bibles down, and as you put your Bibles down, if we would all lift up our hands today. Si pueden cerrar sus Biblias y levantar sus manos y acompañarnos en oración. Brother Smith, would you pray? Jesus, let me pray. Amen. You may be seated. Pueden tomar sus asientos en el nombre de Jesús. Every single person that is born with a desire to worship. Cada persona que es nacida nace con un deseo de glorificar. Now, today as apostolics, we understand that God has placed this desire in us Y como apostólicos sabemos que el Señor ha puesto este deseo dentro de nosotros so that we can worship and serve Him and Him alone. para glorificar y honrar a Él y a Él solamente. But unfortunately today, not everybody acknowledges that fact. Pero desafortunadamente hoy día muchos no quieren hacer esto. Which is the reason why, since the beginning of time, Por eso desde el principio del tiempo, since the beginning of time until now, mankind has created and worshipped many gods. desde el principio de la humanidad, los humanos han creado muchos dioses, muchas doctrinas. They've made many doctrines and religions. Han creado sus propias doctrinas y religiones, They've created many idols. ídolos. In recent studies, it is said that there are over 4,000 religions. Han habido estudios que declaran que hay más de 4,000 religiones a través del mundo. Faith groups and denominations that exist around the world today. Diferentes denominaciones y creencias en el mundo. With Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism, and Judaism being the 5 major groups. Las 5 primordiales siendo el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budeísmo, el islam. And I know modern researchers won't say it or admit it, but in modern day society, and especially in our world today, there is one God and religion that is well known, and that is the sports world and entertainment world. Pero yo creo que en nuestra época hay otras religiones que son el deporte y el entretenimiento. To put it in perspective today, Para ponerlo en perspectiva hoy, researchers say that in just the Hinduism religion, dicen que en la religión del hinduismo hay más de 4,000, 2,000 dioses. they have approximately 33 million gods that they worship. Aproximadamente 33 millones de dioses, disculpe. The ancient Egyptians are said to have over 2,000 deities. Y los egipcios dicen que tenían más de 2,000 dioses. But in the midst of all these millions and even billions of gods Pero dentro de toda esta multitud de falsos dioses that man has created over the course of que time, el hombre ha creado a través del tiempo, they've created their strengths. They created how powerful they are. ellos mismos han declarado el poder que tienen estos dioses y las debilidades de estos dioses. In the midst of all this today, Y en medio de todo esto hoy día, there's never been anybody nor anything nunca ha habido nadie ni ninguna cosa
like Jesus. como nuestro Señor Jesús. There's many gods that have been created, but never was there one like our God. Han habido muchos dioses creados por los seres humanos, pero nunca ha habido uno como Jesús. They can make councils who create a God, Y pueden haber concilios que crean dioses, but no man can, in his own mind and imagination, create a God Pero ningún that's ho- like our God. pero ningún hombre puede con su imaginación crear un Dios como nuestro Dios. Come on, I want somebody to understand today that there's nobody like Jesus. Quiero que alguien entienda, que lo comprenda, que no hay nadie como el Señor Jesucristo. I know Islam seems like it's prevailing, but there's still nobody like Jesus. Yo sé que nos podemos sentir como que el Islam y el musulmán tiene su religión, pero no es como nuestro Jesús. I wonder if somebody would just shout, nobody like Jesus. Si alguien puede declarar que no hay nadie como Jesús. Isaiah 6:1 says this: In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. En Isaías 6, capítulo 1, dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. There's been many nations and empires Han habido muchas naciones, imperios that have risen up our God que, and se his han, church. que han levantado nuestro Dios y la iglesia. But never was there one time that an empire or a kingdom prevailed against God. Pero nunca ha habido un imperio o un reinado que ha podido en contra de nuestro Dios. Never was there one time that a God of this world was victorious over our God. No ha habido ni una vez un Dios de este mundo que ha sido victorioso sobre nuestro Dios. Come on, we're victorious today. Somos victoriosos hoy día. We're not defeated today. No somos derribados, no hemos perdido la batalla. We're above and we're not beneath. Estamos por encima y no por abajo. We don't serve a little God, Y no servimos un pequeño Dios, but we serve a big God. glorificamos un gran Dios. We serve a God who's never lost a Le battle. servimos al Dios que no ha perdido una batalla. He's never been defeated. Nunca ha sido derrotado. Oh, come on, somebody. Do you serve a God today that's victorious? ¿Le sirves a un Dios victorioso? Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. There's been times where it seems like God and his church were backed in a corner. Han habido tiempos que sentimos que la iglesia está siendo acorralada. And we're surely going to lose. Y a veces nos podemos sentir como que vamos a perder. I mean, let's look at the children of Israel in the land of Egypt. Si miramos el pueblo de Israel en la época de Egipto, They're in captivity for 400 years. que fueron cautivos por 400 años. And for 400 years, the Egyptians beat the Y Israelites. por 400 años se sintieron derrotado el pueblo de Israel. They persecuted them. Perseguidos, They had them under captivity. estaban cautivos, esclavecidos. And they did all this for 400 years while they worshiped their 2,000 gods. Y mientras estaban cautivos estos 400 años, los egipcios glorificaban sus dioses, sus 2,000 dioses. But the story doesn't end there. Pero la historia no acaba ahí, no es su fin. But after 400 years of being in captivity and slavery, Porque después de esos 4 años de esclavitud, God would send a man by the name of el Moses. Señor levantó un hombre llamado Moisés. And he would go and he would deliver all the children of Israel out of the land of Egypt. Y a través de Moisés, el pueblo de Israel fue hecho libre. And he didn't just bring them out, but he used the Egyptian gods against them to bring them out. Y no solamente Moisés pudo librar el pueblo, sino que lo usó a través de los dioses egipcios. And I know in 2025 it's dark and full of perversion. Y en este año hay perversidad y se siente como un tiempo oscuro, de oscuridad. And it seems like the darkness is greater than the light. Y a veces sentimos que la tiniebla es más fuerte que la luz. And we're seeing people that are under the captivity of depression and fear like never before. Y vemos un pueblo lleno
un pueblo cautivo, lleno de depresión y de ansiedades y preocupaciones. And it may seem today like the church is backed up against the Y wall, quizás te sentirás como que la iglesia está siendo acorralada, fighting these things peleando estas tinieblas and under the captivity of these things. y bajo la cautividad de esta oscuridad. But I've come to remind the church today Pero vengo a recordarle a la iglesia that hoy if día God can deliver the Israelites out of que Egypt, si el Señor pudo librar al pueblo de Israel de Egipto, come on, if he can free them from the slavery of the Egyptians, si a ellos los pudieron liberar, it doesn't matter what you came to this service today with. pues no importa con lo que usted venga a este servicio hoy día. You may be a slave today to this world, Puedes encontrarte en esclavitud a través de este but mundo. just as God delivered them, he can deliver you today. Pero como el Señor ha librado el pueblo de Israel, puede librarnos a nosotros hoy día. You may feel backed up against the wall. You don't have another move. Y quizás te sientes acorralado con tus espaldas hacia la pared. But I've come to tell you today that the king has one more move. Pero vengo a declararle que el rey tiene una movida más. You can get up today. Te puedes levantar hoy día. You don't have to be defeated today. No te tienes que sentir derrotado en esta mañana. You can live in victory today. Vengo a declararle que puedes vivir en victoria hoy día. We serve a victorious Porque le God. servimos a un Dios And we're victorioso. part of a victorious church. Y somos parte de una iglesia victoriosa. Hallelujah. Aleluya. I wonder if somebody would just shout, hallelujah. Si alguien puede declararlo con su boca, aleluya. You know why we shout hallelujah? ¿Sabes por qué gritamos un aleluya? Because that's the highest praise that anybody can receive. Porque esa es la gloria que más alta que puede recibir en nuestro Señor. And when we shout that, we are giving the highest God, Y cuando gritamos un the aleluya, highest praise. estamos glorificando el Dios más alto. Oh, there's Y es no una one before alabanza de him today. las más altas. There's none beside him today. No hay ninguno como Él, no hay ninguno a su diestra. Come on, Aleluya. he's still the King of Kings today. Él sigue siendo el Rey de Reyes hoy en He's esta still the mañana. Lord of Lords today. Él sigue siendo el Rey de Reyes y el Dios de dioses Come en on, esta he's mañana. still the Alpha and he's still the Él Omega. sigue siendo el Dios del principio y el Dios del Come on, final. before Abraham was, he was. Antes de Abraham ya Él existía. Before Egypt, God was still Y there. desde antes de Egipto ya Dios existía. Come on, before there was addiction, there was a God. Y antes de tu adicción existía Dios. Come on, I wonder if we would just give him high praise today. Quisiera saber si tienes ánimo para Is he glorificar worthy? y alabar y exaltar tu Dios en Is esta he mañana. your king today? ¿Merece Él la honra? ¿Será Él tu Dios en esta mañana? God has always been and always will be El Señor siempre ha existido y siempre existirá. victorious. Y siempre tendrá la victoria. Aleluya. You may be seated today. Pueden tomar su asiento. So we understand that God is greater and more powerful than any other God. Pues ahora que entendemos que nuestro Dios es más poderoso y más grande que todo lo que podemos imaginar. And it's essential for us to understand that as His children. Es esencial entenderlo como hijos de Él. Because no matter what rises up against God, Que no importa lo que se levante en contra de Dios, no matter what comes up in this world, lo que se levante en esta tierra y en esta vida mundana, nothing stands a chance. no hay nada que se pueda enfrentar a Dios. You've got to know that with a surety Y today. tienes que entenderlo y aceptarlo con certeza. Because we're approaching the end time. Porque estamos viviendo el fin. And things are going to arise. Y sí se levantarán las tinieblas. What did the Bible say? That there's going to be wars and rumors of wars. Y la palabra declara que habrán guerras y rumores de guerras en los días finales. There's going to be persecution. Habrá persecución, But regardless of the persecution, pero sin embargo, sin importar la persecución, God will always have the final say. el Señor siempre tendrá la última palabra. But what's also very essential for us to understand today Pero otra cosa que es esencial que
para entender en este día is God's attributes. son los atributos de Dios. Because for us to better serve and worship Him, Porque para mejor servirle, para mejor seguirle, we must first know Him. primero debemos conocerle. And for us to know Him, we must know His attributes. Y para conocerle debemos de conocer sus atributos. For the attributes of a person define who they are. Porque los atributos de una persona lo definen. Now today I understand that God has an endless amount of attributes. Y entiendo que Dios tiene muchos, infinitos atributos And characteristics that are not found in the Bible. y características que no encontramos en la Escritura. But I believe Pero yo creo that He has placed certain of His attributes in Scripture. que Él ha puesto ciertos atributos en su palabra. And from those attributes that He placed in the Bible, Y según esos atributos que encontramos en la palabra, en las Escrituras, we can better understand who He is and how He operates. Él se da a conocer a nosotros y podemos entenderle So that we can better serve Him. para mejor servirle. If I had time today, I would talk to you about how God is a jealous God. Y si tuviese el tiempo, le explicaría que Dios es un Dios celoso. Because the first commandment out of the 10 commandments Porque el primer mandamiento de los 10 that He gave Moses was, "Thou shalt not have no other gods before me." su primer mandamiento, el Señor declara que no debemos tener otro Dios sino a Él. I could talk to you about how God is a God of judgment. Puedo describirle que el Dios es un Dios de juicio. Because He's destroyed everything Porque Él ha destruido todo and everyone y a todos aquellos, except Noah and his family menos a Noé y su familia, and enough animals to reproduce. y suficientes animales para reproducir. All because they gave no regard to Him. Simplemente porque no lo glorificaron, porque no pensaban en Él, no lo siguieron. I would talk to you about how God is a God of order. Puedo describirle que Dios es un Dios de orden. And you could find it multiple times where God would not bless it until it was placed in the proper order. Y podemos encontrar en la Escritura que Dios no bendice las cosas hasta que no estén en orden. Creation Week. Lo vemos a través de la semana de la creación. Moses in Solomon's temple. Y Moisés en el templo de Salomón. The 2 fishes and 5 loaves of bread. Los 2 peces y 5 panes. God never blessed these things until they're first placed in the correct order. El Señor no bendice, no vemos como el Señor no bendice estas cosas hasta que no están puestas en su propia orden. And on today, I could go through and talk to you about God's various attributes. Y hay muchos ejemplos que podríamos hablar de los atributos de Dios. But I don't have enough time for that today. Pero no hay suficiente tiempo para describirle. But I do want to zero in on one of God's attributes. Pero sí quiero enfocarnos en uno de sus atributos. And today, for a little bit longer this morning, I want to preach about God's great, undeserving, and underestimated attribute. Pero quiero enfocarnos en ese atributo indescribible de Dios. In Genesis chapter 1 and 2, En Génesis capítulo 1 y 2 we see God showcase His power and ability. vemos el Señor demostrar su poder y sus habilidades. We see Him speak things into existence. Vemos cómo Él habla y simplemente con su palabra las cosas se crean. He would create things and separate things Y las creaba y las separaba unas de las otras and put everything in order. y ponía todo en orden. And in just 6 days, Y en solo 6 días He makes the heavens and the earth Él hace los cielos y la tierra and all that dwell therein. y todo lo que la habita. And along with the animals, Y junto a los animales, trees, los árboles, las matas, seasons, days and nights, las temporadas, el día y la noche, He creates man. Él crea al hombre.
And then he gives man a helpmeet. y le da una compañera. Praise God for our helpmeet. Gloria a Dios por una ayuda idónea. Any father today thankful for your helpmeet? ¿Algún padre agradecido de lo que Dios le ha dado? You better raise your hand a little higher. Quizás Have mercy. You're not married to a Latina, that's why. I am. Thankful for a helpmeet. Well, glory. He gives them a helpmeet, and then he blesses them and gives them dominion. Y después de crear el hombre y la mujer, le da dominio And he commands them to be fruitful and multiply y les manda a fructificar y a multiplicarse and replenish the earth. y a llenar toda la tierra. And then he places them into a garden called Eden. Y luego los ponen en el jardín del Edén And he placed them there to keep and dress the garden. y los pone ahí para labrar la tierra. But with all the blessings, Pero con todas las bendiciones, favor, and privileges, con todos los favores y los privilegios, God speaks to Adam and he tells him el Señor le declara a Adán diciéndole that you can eat of any tree of the garden. que era permitido comer de cualquier árbol dentro del jardín, You menos can uno. freely eat of any tree De cualquier árbol, except one. menos uno. And that tree that I'm forbidding you to eat of Y de ese árbol que el Señor le prohibió comer, is the tree of the knowledge of good and evil. fue el árbol del conocimiento del bien y el mal. But God didn't stop there. Y el Señor no paró ahí, But he goes on to tell Adam pero sigue describiéndole a Adán that not only is there a commandment, but there's a punishment que no solamente había un mandato, que no era solamente un mandato, sino que también habían consecuencias por desobedecer, for you disobeying the commandment. que habían consecuencias por desobedecer ese mandamiento. And I could even say today that punishment and chastisement is not always bad. Y puedo agregar que el castigo o que las consecuencias a veces no son tan mal como pensamos. I'm going to try to hold my tongue today, but we had a class yesterday, Tuvimos una clase ayer and they were trying to explain to us of how bad it was to spank your kids. y nos describían, nos decían y explicaban lo malo que era azotar a sus hijos o reprender a sus hijos. She asked my wife, she said, "So what's bad about spanking your kids?" And she said, "Nothing." Y le preguntaban a mi esposa que qué pensaba sobre reprender a sus hijos y mi esposa le respondió que nada. She wasn't looking for that response. Y la maestra de esta clase pues no estaba muy de acuerdo. But God said there's consequences to your decisions. Pero el Señor declara de que hay consecuencias por nuestras decisiones. And the consequences are that you will surely die. Y las consecuencias fueron que seguramente morirían al probar de este árbol. You can have all these blessings, Que podían recibir todas las bendiciones, but I'm giving you one rule. pero le había declarado una regla: Don't eat of the fruit. no comer de ese árbol. So God places Adam and Eve in the garden, El Señor poniendo a Adán y Eva en el jardín del Edén. and we don't know how long it was that they were in the garden No. when this took place. No sabemos cuánto tiempo duraron ahí, But one day, a serpent comes to Eve. pero en un día llegó una serpiente. Matter of fact, there's a serpent out there right now. Y, I'm being serious. There really is. Somebody needs to kill that. I ain't touching it. A serpent comes to Eve, llega una serpiente a hablarle a Eva and he begins to tempt her. y empieza a tentarle. And he gets her to start to doubt what God really said. Y empieza a convencer a Eva a dudar de lo que Dios había dicho. And why he was withholding this tree from her.
Y la serpiente le describía por qué el Señor estaba escondiendo o prohibiendo este alimento, este árbol, which is exactly how Satan will come to all of us que at some point. es exactamente de la misma manera que el enemigo viene a nosotros hoy en día. He'll first get us to doubt what we believe. Él viene tratando de que empecemos a dudar lo que creemos de Dios And what God really said. y a dudar de lo que Dios ha establecido y ha dicho. He'll get us to doubt God's word. El enemigo empieza a tratar de hacernos dudar de la palabra de Dios. And then he'll get our focus off of all the blessings, Y nos hace perder el enfoque de las bendiciones de Dios. all the dominion and favor. Y nos hace mirar en contra del dominio que nos trae la palabra de Dios. That God has given us. De ese poder que el Señor nos ha dado. He'll get our eyes off of all the trees that we can eat of. Y empezamos a desenfocarnos de todos los otros árboles que están disponibles para comer. And he'll start illuminating that which we can't have. Y empieza a iluminar aquellas cosas que son prohibidas. And he'll make us think that we're missing out on something great. Y te hace sentir el enemigo como que estás perdiéndote algo bueno. He'll make going out to worldly parties look so good. Y empieza te empieza a dar opiniones como que las celebraciones mundanas son mejores. He'll make going on that ungodly website look so good. Empieza a desenfocarte y empiezas a pensar que cosas mundanas He'll son make- mejores. He'll make doing drugs and drinking alcohol look so fun. Y te hace pensar que las drogas son buenas y He'll make dressing ungodly and worldly look like freedom. te hace sentir como que vestirte descotado es libertad. But I've come to tell you today that whatever the devil is trying to illuminate Pero vengo a decirle que lo que el enemigo está tratando de iluminar and make more pretty than the church, y hacer ver mejor que la iglesia, I promise you it never ends up the way he makes it seem. le prometo que no terminarás como te piensas. It's all a scam. Es todo un engaño. It's all clickbait, Es todo para atraerte, just to draw you into his trap of sin. para atraerte y acorralarte con el pecado. And just as all of us have some point fell into this trap, Y como todos hemos caído en esta trampa, me included today, nosotros incluidos, Eve falls for this trick. Eva cae en la trampa del enemigo And she eats the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. y prueba este árbol prohibido del conocimiento del bien y el mal, And then she turns to her husband and hands him the fruit, and he eats as well. y lo comparte con su esposo Adán. And as soon as both of them ate, Y después que comieron de ese árbol, it says in Genesis 3:7, dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 7, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. You see, you'll always get what you desire after. Siempre, And what you want. You'll always get what you desire and want. siempre recibirás lo que deseas o anhelas. Because Eve wanted to receive the knowledge of good and evil, and she did. Porque a Eva querer recibir el conocimiento del bien y el mal, probó y lo recibió. But what Satan doesn't tell you Pero lo que el enemigo no le dijo is that when you get what you want, es que cuando recibes lo que estás buscando you won't want what you got. o lo que tú quieres no es lo que verdaderamente beneficia. If you desire worldly things long enough, Si deseas cosas mundanas suficiente, you'll seek after them, las irás a buscarlas y las perseguirás and you'll do whatever it takes to get them. y harás lo que tengas para obtenerlas.
But I've come to warn somebody today Pero para advertirle and tell you that whenever you get what you want, y decirle que cuando recibes lo que tu corazón está anhelando, it's never going to be what you thought it was going to be. nunca va a ser lo que pensaste. And it's never going to be as great as you thought it was going to Y be. nunca va a ser tan bueno como piensas. You can seek after worldly things, but they're going to let you down. Puedes perseguir las riquezas del mundo, pero no te satisfacerán. I've heard too many stories about people who have sought high achievements in this world. Han habido muchos ejemplos de personas que quieren adquirir grandes cosas en el mundo, But as soon as they got to the pinnacle, pero cuando llegan a la cima, they were the most depressed that they've ever been. se encontraron depresivos, se encontraron incomplacientes, Because what they thought was going to be up there wasn't really up there. porque lo que se pensaron que había en la cima no era lo que pensaban. And what else will happen is that whenever you fall into the trap of sin, Y otra cosa, cuando caes en la trampa del pecado, Satan will switch roles. el enemigo cambia de cara He'll switch from the tempter y cambia de personajes y cambia de ser el tentador to the accuser. al acusador. And he'll start to tell you Y empieza a decirle how you failed God, cómo le has fallado a Dios. how you've gone too far and it's over. Empieza a culparnos de que no hemos alejado demasiado de Dios y que ya no podemos regresar. You might as well just give up because this time you fell too far from Y God. empieza a decirnos que debemos de rendirnos porque ya nos encontramos muy lejos de Dios. And he'll start to shame you Y empieza a avergonzarle and accuse you. y acusarle. And what will happen is that shame Y empiezas a sentir vergüenza. will start weighing on your shoulders. Y la vergüenza empieza a darte un peso, una And because of the carga. shame, you'll start hiding from the presence of God. Y por tu vergüenza empiezas a esconderte de Dios. Because now you're ashamed of the mistake that you made. Porque al sentir, por la vergüenza que sientes por tus errores y por tus pecados. Which is exactly what happened to Adam and Eve in the garden. Que es el mismo ejemplo que le pasó a Adán y Eva en el jardín de Edén. Because in Genesis 2:25, Porque en Génesis 2:25 it says that they were both naked and they were not ashamed. dice que los dos estaban desnudos y que no se sentían avergonzados. But as soon as they ate of the fruit, Pero al comer del fruto prohibido, it says in Genesis 3:7-8, dice Génesis 3, capítulo 7 al 8, that they sewed fig leaves together que empezaron a hacer ropa para cubrirse. They sewed these fig leaves together as aprons. Empezaron a hacer calzados para tapar su desnudez. And they hid themselves from the presence of God among the trees. Y empezaron a esconderse de la presencia de Dios. And as they're hiding in the trees, Y mientras usaban los árboles para esconder su desnudez y esconderse de la presencia de Dios, God walks into the garden. el Señor entra al jardín. After they've made the mistake, Luego de haber cometido el error, after they disobeyed his commandment, luego de haber desobedecido el mandamiento de Dios, after they did God wrong, después de haber traicionado a Dios, God walks into the garden. el Señor entra al jardín, dice Génesis, Not to kill them no para matarle or to shame them, o para avergonzarlos, but God came calling for them pero el Señor entra llamándoles, because he still loved them. porque aún los amas y aún Él nos ama. This is the very first time we see God's attributes collide. Aquí es donde vemos los atributos de Dios, God's attribute of judgment el atributo de juicio and God's attribute of love y el atributo de amor
collided that day. Tuvieron un choque, un impacto. And from that collision was birthed God's mercy. Y de ese impacto nació la misericordia de Dios. Yes, God did tell Adam Sí, el Señor le declaró a Adán that the same day that you eat of the tree of the garden que el mismo día, that I told you not to eat of, que comiese de ese árbol morirías. you shall surely die. But whenever they came out from among the trees, Pero cuando salieron de esconderse de los árboles in the shame of their mistake y la vergüenza de su error and sin, y pecado, God didn't give to them what they deserved. el Señor no le dio lo que se merecían. But rather, God found an innocent animal. Pero el Señor mejor encontró un animal inocente And He kills this innocent animal. y sacrifica este animal, He sheds its blood. derramando la sangre de un animal inocente, And He takes the skin, the bloody skin off of that animal. y le toma la piel a ese animal And He wraps it around Adam and Eve. y arropa a Adán y a Eva. It says He makes them new garments. Y dice la palabra que el Señor le hace nueva vestidura. And those new garments weren't shame and they weren't death. Y esas vestiduras no eran la vergüenza ni la muerte. But those garments were a garment of mercy. Era una vestidura de misericordia. God took an animal that didn't deserve to die. El Señor agarró un animal inocente And even though they deserved to be in its place, He still took its blood and He covered them. y aunque Adán y Eva eran los merecidos, Él agarró ese animal para cubrir su vergüenza. An innocent animal that knew no sin Un animal inocente que no cargaba pecado. took on the sin of Adam and Eve so that they may be covered. Llevó el lugar de Adán y de Eva para cubrirle su pecado. And I'm clear Hay personas aquí hoy that you're trying your best to put on a good front. que estás tratando de poner una imagen, una buena imagen. And you're doing your best to let everybody know that you're fine. Y estás tratando de dejarle saber a los demás que estás bien. But behind closed doors, you're hiding from the presence of God Pero detrás de estas puertas cerradas estás escondiéndote de Dios. among the trees. A través de los árboles como Adán y Eva. You come to church, Vienes a la iglesia and when you start feeling His presence and see His presence move, y cuando empiezas a sentir su presencia a ver su presencia moverse, instead of you reaching out to Him, en virtud de alcanzarle, de buscarle, you hide behind the tree. te escondes detrás de los árboles igual que Adán y Eva. No, not a physical tree, No hablamos de un árbol físico, but you close the doors of your heart. pero cierras las puertas de tu corazón. And the reason you do this, Y lo haces porque and the reason why we do this, y el motivo de hacer que lo hacemos es porque is because we feel like we've fallen too far from God. es porque nos sentimos que estamos muy lejos de Dios. We feel ashamed of our mistake. Nos sentimos avergonzados de nuestros errores, de nuestros pecados. But I've come to plead with somebody today Pero vengo a declararle, a clamarle a alguien hoy to get out from among the que te trees. salgas, que no te escondas, There's a God that's walking in this garden that loves you. que hay un Dios en este jardín que nos ama, He wouldn't be walking in here today if He didn't love que you. la presencia de Dios no estuviese aquí si no nos amara. Come on, but there's a God that loves and cares for you. Hay un Dios que nos ama y vela por nosotros y cuida por nosotros. My message is this. El mensaje es este. We need to stop underestimating God's mercy. Tenemos que dejar de subestimar la misericordia de Dios Simply because we don't deserve it. simplemente porque no somos merecedores de su misericordia. You see, if we deserved it, it would even be mercy. Si lo mereciéramos no fuese misericordia. I remember hearing a story Me acuerdo escuchar un cuento
about a young man that was on trial. de un joven enfrentando un juicio. And he was on trial for some really, really bad crimes. Estaba siendo juzgado por unos crímenes. And as the judge Horribles. was going to make the sentence for this boy, Y cuando iba a ser sentenciado este varón, his mother stood up in the crowd. su madre se levantó en esa corte She said, "Judge, y le declaró al juez: I ask you to please have mercy on my boy." le pedía misericordia al juez por su hijo. And the judge said, "Ma'am, have you not heard the accusations and evidence against him?" Y el juez le respondió diciéndole que si no había escuchado la evidencia y los crímenes horribles que él había cometido. And her, I'm sure, in tears, Y seguramente que ella en su llanto y su lágrima said, "Judge, le dijo al juez, in all due respect, con todo respeto, if he deserved it, would it even be mercy?" si se lo mereciera, fuese misericordia. Come to tell somebody today, none of us deserve his mercy. Vengo a decirle a alguien que ninguno merecemos su misericordia. We've all sinned and come short of the glory of God. Todos hemos caído, But that's not cortos. why he shed his blood. pero esa no es la razón que él derramó su sangre. But he shed his blood 2,000 years ago. Hace 2000 años atrás el Señor derramó su sangre. God manifested himself in flesh. Nuestro Dios manifestado en carne. God who knew no sin. El Señor que no conoce ningún pecado. Though he was tempted just as we are tempted. Aún siendo tentado igual que nosotros. He knew no sin. No conoció ningún pecado. But what he did know is that there will be people in 2025 Pero sí sabiendo y conociendo que iba a haber un pueblo en el 2025. that will need a covering of his blood. Que iban a necesitar la cobertura de su sangre. Oh, I wonder if we would stand all across the building. Si pueden ponerse de pies. God knew you were going to be in this service today. El Señor sabe que íbamos a estar en este lugar en esta mañana. That's why he hung half naked between heaven and earth. Y por eso fue crucificado en la cruz del Calvario. Come on, he didn't deserve what was done to him. Él no se merecía lo que le hicieron a él. Come on, he was spit on. Lo escupieron He was whipped with a cat o' nine y lo tails. azotaron. All because he knew you would sin. Todo por tomar nuestro lugar. Por All nuestro pecado. because he knew you would be under the shame of your sin. Porque él sabía que nos íbamos a encontrar en vergüenza por nuestros errores y nuestros pecados. And he knew you would need a covering. Y él conociendo que íbamos a necesitar que nos cubriera. So willing, Una God, cobertura. who is manifested in flesh, Nuestro Dios manifestado en carne. hung on that tree. Fue crucificado. And that same blood that was shed Y esa misma sangre que fue derramada, is flowing today. fluye hoy día. Would you come today? Si puedes pasar a este altar, Come on, would you let him cover you today? puedes permitir que cubra a Él con su sangre, que te cubra a ti y a tu Blood is familia. rich today. Your blood flowed red Would you come? and